Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a ver cómo hacer un pienso casero 100% con ingredientes que prácticamente todos podéis encontrar fácilmente. Sin más, empezamos. En primer lugar, antes de nada, comentaros que esta idea es del compañero Javi de Aviario Deportivo JM, del que os dejaré por aquí su cuenta de Instagram para que le echéis un vistazo y lo sigáis si queréis. Y además, aprovecho para mandarle un saludo y agradecerle en nombre de todos que haya compartido su receta, a la cual podéis añadir o quitar ingredientes dependiendo de los productos que tengáis. Tal y como veis en pantalla, aquí hay dos tipos de piensos diferentes, con una textura semejante a la de las pastas de cría, para que los pájaros se lo coman mucho mejor y no lo desperdicien. Por un lado, tenemos el pienso casero que vamos a preparar en el vídeo, que sería este, y por otro lado, uno de los piensos más utilizados por los criadores profesionales, para que podáis comparar la textura, el color y el aspecto de uno y otro, porque es una pena que no podáis apreciar el olor de ambos piensos, pero ya os digo yo que huelen muy bien y prácticamente igual uno que otro. Para preparar este pienso casero, principalmente vamos a utilizar pan duro, que será la base principal del pienso, junto con semillas y cereales molidos, suplementos de calcio y vitaminas, como podrían ser hueso de jibia rallado, cáscaras de huevo o algún multivitamínico en polvo que normalmente utilicéis en vuestro aviario, orégano y ajo en polvo o algún probiótico y prebiótico, sal marina preferiblemente gruesa, levadura de cerveza o espirulina para aumentar principalmente el porcentaje proteico del pienso y por último pasta de cría mórbida. También, de manera opcional, para hacerlo más completo y apetecible, podemos añadir 8 cereales con miel y gris vitaminado. Ahora que ya conocemos todos los ingredientes, lo primero de todo sería coger aproximadamente 1 kilo de pan duro que tengamos por casa de días anteriores y pasarlo por una procesadora de alimentos para que lo triture y lo haga lo más fino posible. De esta manera podremos mezclarlo mucho mejor con el resto de ingredientes que vayamos a añadir al pienso. Si no disponéis de una máquina como esta, pues por ejemplo con un rallador de los de toda la vida y con algo de paciencia también podéis rallarlo y conseguir esta misma textura para que sea más apetecible para los pájaros y se lo puedan comer mucho mejor. Seguidamente, para que tenga una textura mucho más esponjosa, vamos a añadir unos 400 o 500 gramos de la pasta de cría mórbida que normalmente utilicemos en nuestro aviario. En mi caso voy a añadir esta pasta de cría blanca mórbida, que es la que suelo utilizar prácticamente para mis canarios, periquitos y demás pájaros de mi aviario durante todo el año. Para terminar la base de nuestro pienso, añadiremos unos 400 gramos de semillas y cereales triturados, que normalmente se utilizan para alimentar a las gallinas, palomas o perdices, y que si no tenéis por casa suelen encontrarse fácilmente en tiendas de animales a un precio muy económico. O si por el contrario disponéis de trigo, maíz, cebada, mijo, linaza, alpiste y demás semillas o cereales, lo podéis triturar todo y conseguiréis un resultado muy similar a este. Además, si tenéis por casa 8 cereales con miel o lo podéis conseguir fácilmente, también podéis añadir unos 100 gramos de este producto, porque es un producto destinado para los bebés y los niños pequeños, que está elaborado con muchísimos cereales y tiene muchas vitaminas. Así que si podéis, os recomiendo que se lo añadáis, porque tampoco es que sea un producto excesivamente caro y se encuentra con facilidad en la mayoría de supermercados. También, a la base de nuestro pienso, es importante que echemos algunos complementos de calcio, como podrían ser la jibia rallada, o incluso si no disponéis de hueso de sepia, podéis añadir unos 50 gramos de cáscara de huevo en polvo, que ya sabéis que es la forma más sencilla y natural de aportarle calcio a los pájaros. En mi caso, estos son cáscaras de huevo hervido, que he lavado previamente y que posteriormente he introducido en el microondas durante unos minutos, para que el propio calor destruya cualquier tipo de bacteria o microorganismo que pudiera estar alojado aún en la cáscara y que pudiera provocar la aparición de enfermedades en los pájaros, como por ejemplo la salmonelosis. Por lo que si utilizáis las cáscaras de huevo, tratarlas bien antes de añadirse al pienso, a la pasta de cría o incluso antes de dársela directamente a los pájaros. De por sí la base de nuestra pasta de cría ya tiene vitaminas, pero para hacer el pienso más completo sería interesante añadir algún multivitamínico en polvo e incluso algún producto a base de prebióticos y probióticos, tal y como se hace en la elaboración de los piensos para pájaros que normalmente encontramos en las tiendas de animales. Aquí la proporción de vitaminas, probióticos y prebióticos ya dependería más bien de la marca de cada fabricante, puesto que puede variar entre unos productos y otros. Por lo que os recomiendo que leáis bien el envase del producto y añadáis la cantidad recomendada para conseguir un pienso súper completo, puesto que por un lado las vitaminas les van a ayudar en periodos como la cría y la muda, debilidad, cambios de tiempo, e incluso les van a venir bien durante todo el año.
Y por otro lado, los probióticos y probióticos van a contribuir a mantener un equilibrio de la flora intestinal, estimulando su sistema inmunológico, promoviendo la proliferación de microorganismos beneficiosos y en definitiva mejorando su salud, haciendo que sea más difícil que pueda encontrar cualquier tipo de enfermedad. En sexto lugar, otra de las cosas que sería interesante añadir al pienso, por su bajo coste y sus grandes propiedades y beneficios, sería el ajo en polvo y el orégano deshidratado, que ya sabéis que son unos productos naturales que aportan muchos beneficios a los pájaros, como ya vimos en vídeos anteriores del canal. Que por cierto, si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas totalmente gratis y a que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas los nuevos vídeos del canal y estés al tanto de todas las novedades. Así que ya sabes, suscríbete y si tienes algún tipo de duda, déjamela debajo en comentarios y te intentaré responder en la mayor brevedad posible. Otro ingrediente que es muy interesante y necesario añadir al pienso serían unos 40 o 50 gramos de sal marina gruesa, que aparte de actuar como conservante natural, va a aportar a los pájaros las sales minerales que necesitan diariamente y va a ayudar tanto a prevenir problemas como podría ser el picaje en la época de muda, como a regular mejor su alimentación y a evitar posibles carencias. De ahí que la mayoría de piensos para aves, ya no solo piensos especiales para pájaros de jaula, sino incluso piensos para el ganado, suelen traer algo de sal añadida. E incluso hay algunos ganaderos que le colocan a los animales unos bloques de sal a su libre disposición. Por último, para aumentar el porcentaje de proteínas del pienso y hacerlo más completo, podéis añadir algunos complementos proteicos naturales, como son la levadura de cerveza o la espirulina, que no solo van a hacer que el nivel de proteínas del pienso aumente, sino que van a aportar a los pájaros muchos otros beneficios debido a sus propiedades intrínsecas, o si por el contrario no podéis utilizar alguno de estos productos, pues también podéis utilizar otro tipo de complementos proteicos especiales para pájaros, como podrían ser la proteína de suero lácteo y similares, que ayudarán a reforzar el pienso de cara a la época de cría, favorecerán el correcto crecimiento de los pichones, mejorarán los índices de fertilidad y puesta de huevos y contribuirán positivamente tanto en la muda como en el resto del año. Ya por último, simplemente tenemos que mezclar bien todos los ingredientes para que quede lo más homogéneo posible y todos los productos se integren entre sí, para posteriormente guardarlo en un recipiente hermético en un sitio fresco e irlo consumiendo en días próximos, ya que recordad que es un pienso casero que está hecho con ingredientes naturales, por lo que no va a conservarse tanto tiempo como los piensos especiales para pájaros que normalmente compramos, ya que estos suelen traer conservantes químicos añadidos. Dale like al vídeo y compártelo con tus amigos por redes para que también les pueda servir. Recuerda suscribirte al canal para seguir apoyando el canal y poder traer nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo un vídeo muy interesante y como siempre te espero en el próximo vídeo.